Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bienvenidos a la teoría de la mente. Pues bienvenidos a un capítulo más de La Teoría de la Mente. Ya sabéis, el podcast que trata sobre todos aquellos aspectos, sobre salud mental, sobre trastornos, sobre ansiedad, bueno, todos aquellos elementos que os van a ayudar también en vuestro proceso y en vuestra lucha, en este caso, contra la ansiedad. Bueno, nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com, y de Teoría de la Mente, teoriadelamente.com. Para contactar con nosotros podéis hacerlo o bien llamarnos por teléfono al 911198157, siempre en horario de tarde a partir de las 4, donde os atenderá Nuria encantada. O también podéis escribirnos un correo a info@amadag.com. Por último, recordaros también que podéis descargaros nuestra aplicación, La Teoría de la Mente, tiene este mismo nombre, y lo podéis descargar tanto en iOS como en tanto en iOS como en Google Play, perdón. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema del que ya hemos hablado alguna vez. Vamos a tratar y vamos a intentar definir tres términos de los que hemos tratado en nuestro consultorio de los miércoles. Vamos a hablar sobre la timidez, sobre la introversión y sobre la fobia social. Si queréis despejar dudas, bueno, pues seguir ahí atentos al otro lado del micrófono, porque vamos a tratar de desvelaros algunas de ellas. Angelique. Tímida. Hola, Angelique. Bueno, pues bienvenidos al programa, bienvenidos al consultorio número 5, en el que hoy vamos a tratar de desvelar el significado de tres palabras que a menudo se están confundiendo. Vamos a hablar de la timidez, de la introversión y de la fobia social.
Bueno, estos tres conceptos están van a estar dentro de lo que muchas veces denominamos ansiedad social, que es uno de los trastornos de ansiedad por antonomasia. Pero bueno, vamos a tratar de definirlos para poder entender mejor de lo que estamos hablando y poder, porque yo siempre digo que el significado de las palabras y la forma en cómo nombramos a lo que nos está pasando, pues va a tener mucha importancia en la repercusión y en cómo vamos a ir afrontando las diferentes situaciones de la vida. Entonces, en este caso, deciros, antes de nada, que nos falta esto, somos miembros de amadap.com y de la teoriadelamente.com. Son dos páginas que están dedicadas a la divulgación de la psicología, de nuestro labor a nivel de nuestra clínica, en nuestra consulta, y también a la divulgación de lo que son los diferentes trastornos de ansiedad, bueno, de la psicología, porque vamos a ver muchas cuestiones en sí de la psicología en general, pero sobre todo estamos muy enfocados a todo lo que son los trastornos de ansiedad. Deciros también y advertiros que esto, recomendaros no lo toméis como un diagnóstico. Lo que vais a escuchar ahora no simplemente es daros información, pero para ser diagnosticados, es mejor que lo haga uno mismo, es mucho más interesante que acudáis a un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que pueda deciros con exactitud un poco qué es lo que os está pasando. Esto simplemente es para que, bueno, os pueda sonar, o si ya de alguna manera sentís que habéis sido diagnosticados dentro de este trastorno, bueno, pues que podamos profundizar un poquito más en él. La consulta que nos viene esta vez nos las hace Regina y dice, bueno, pues esto es lo mismo la timidez, ser introvertido y tener fobia social. Bueno, pues vamos a tratar de investigar. La timidez vamos a hablar en principio como un estado de ánimo, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Timidez es un estado de ánimo. ¿Es un estado de ánimo común a la especie humana? Pues sí, es un estado de ánimo común a la especie humana. La inhibición social es una respuesta que está programada desde nuestro nacimiento. Entonces, resulta que sí que es cierto que ha sido una respuesta que nos ha servido como especie como ha sido como un poco ese lubricante que ha permitido también que exista una organización social, ¿vale? El ser humano es un ser social porque para su supervivencia ha sido necesario esta faceta social. Y bueno, pues la inhibición social forma parte de una de estas respuestas que nos ha ayudado como especie, como hemos dicho, a salir adelante. Se va a mostrar esta timidez en diferentes etapas de la vida. En algunas etapas va a ser más prominente que en otras. Por ejemplo, casi todos los niños tienen una etapa en la cual se muestran tímidos, sobre todo ante otros adultos. Es una etapa necesaria para su crecimiento y porque les va a ayudar también a conformarse como personas. Necesitan también cierto miedo al otro para poder sobrevivir. ¿Vale? Es simplemente, como hemos dicho, una cuestión de supervivencia. Luego, más adelante en la adolescencia, suele haber un rebrote en esta sensación porque hay una necesidad de afirmación del yo, así que la timidez también va a estar dentro de las respuestas clásicas de la adolescencia. Y bueno, a lo largo de la vida, pues podemos tener diferentes etapas en las cuales nos podamos sentir más o menos tímidos, pero en principio vamos a sentir esto no como un trastorno, sino como un estado de ánimo. La respuesta de inhibición es una de las respuestas clásicas que los seres humanos tenemos dentro de nuestro paquete de ansiedad, ¿vale? La ansiedad es una respuesta que nos va a servir para sobrevivir ante determinadas situaciones. Es una forma de responder de nuestro cuerpo que va desde a nivel sintomatológico, a nivel hormonal, a nivel, hay muchas cuestiones para ir viendo ahí, pero en principio el estrés nos posibilita tres respuestas básicas. Uno puede ser la lucha o la huida,
Suelen ser las dos más básicas, pero luego está la inhibición. ¿Nunca habéis visto un animal que se hace el muerto? ¿Vale? Resulta que la paralización en determinados momentos puede ser útil, ¿vale? Y dentro de este paquete de respuestas que es la ansiedad, la inhibición forma parte de uno de estas respuestas clásicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la inhibición nos puede servir, como hemos dicho, para organizarnos como especie, si no estaríamos peleándonos todo el día porque estaríamos cuestionando la dominancia o la jerarquía todo el rato, ¿vale? Entonces, bueno, es cierto que nos ha posibilitado no tener que no existan unas confrontaciones continuas entre los miembros de la especie, bueno, pues sino que la inhibición permite que uno no tenga un papel tan protagonista todo el rato, pueda estar en el grupo desde otro lugar y eso, bueno, pues nos ha ayudado, como he dicho antes. Entonces, bueno, la introversión, sin embargo, es otra cuestión. La introversión ya es un rasgo de carácter. El carácter es una serie de respuestas normalmente fijas que se mantienen a lo largo de la vida del individuo y que van conformando su personalidad. Entonces, extrovertidos e introvertidos son rasgos de carácter que tienen que ver con cómo se organiza la energía de ese individuo. Las personas que son introvertidas son personas que tienen una gran energía interna, es decir, tienen mucha imaginación, su cerebro está constantemente organizándose, está constantemente, es lo que hablamos ahí, tienen pues, personas con fantasía, con una capacidad, son personas que se lo pasan bien solos. Yo siempre digo que es como la posibilidad de cuando uno, de ser divertido para uno mismo, ¿no? Por así decirlo. Bien, esto no lo tienen todos los individuos. 1/3 de las personas aproximadamente, se sabe, son así. Pero los otros 2/3, o por lo menos hay otro tercio que no se sabe y no se engloba muy bien, y diríamos que otro tercio de la población necesita, ¿vale? Tiene una baja energía interna. Eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente una configuración y necesita para recargar su energía del contacto social, del contacto con los otros. Eso es un extrovertido, ¿vale? Introvertido necesita para recargar las pilas el contacto con su mundo interior y suele saturarse cuando encuentra demasiados estímulos porque ya en sí su nivel de arousal, de activación ya es alto. Y una persona extrovertida, al revés, necesita de los otros para recargar esas pilas. Os voy a poner un vídeo de una charla de una mujer, se llama Susan Cain, que ha escrito un libro que es muy interesante, que se llama El poder de los introvertidos en un mundo que nunca deja de hablar. Bueno, pues ala, dentro vídeo. When I was 9 years old, I went off to summer camp for the first time, and my mother packed me a suitcase full of books, which to me seemed like a perfectly natural thing to do, because in my family, reading was the primary group activity. And this might sound antisocial to you, but for us, it was really just a different way of being social. You had the animal warmth of your family sitting right next to you, but you were also free to go roaming around the adventure land inside your own mind. And I had this idea that camp was going to be just like this, but better. I had a vision of 10 girls sitting in a cabin, cozily reading books in their matching nightgowns. Camp was more like a keg party without any alcohol. And on the very first day, our counselor gathered us all together, and she taught us a cheer that she said we would be doing every day for the rest of the summer to instill camp spirit. And it went like this. R-O-W-D-I-E, that's the way we spell rowdy, rowdy, rowdy. Let's get rowdy. Yeah. So I couldn't figure out for the life of me why we were supposed to be so rowdy, or why we had to spell this word incorrectly.
But I recited the cheer along with everybody else. I did my best. And I just waited for the time that I could go off and read my books. But the first time that I took my book out of my suitcase, the coolest girl in the bunk came up to me and she asked me, "Why are you being so mellow?" Mellow, of course, being the exact opposite of ROWDIE. And then the second time I tried it, the counselor came up to me with a concerned expression on her face, and she repeated the point about camp spirit and said we should all really work very hard to be outgoing. And so I put my books away, back in their suitcase, and I put them under my bed, and there they stayed for the rest of the summer. And I felt kind of guilty about this. I felt as if the books needed me somehow, and they were calling out to me, and I was forsaking them. But I did forsake them, and I didn't open that suitcase again until I was back home with my family at the end of the summer. Now, I tell you this story about summer camp. I could have told you 50 others just like it. All the times that I got the message that somehow my quiet and introverted style of being was not necessarily the right way to go, and that I should be trying to pass as more of an extrovert. And I always sensed deep down that this was wrong, and that introverts were pretty excellent just as they were. But for years I denied this intuition, and so I became a Wall Street lawyer, of all things, instead of the writer that I had always longed to be, partly because I needed to prove to myself that I could be bold and assertive too. And I was always going off to crowded bars when I really would have preferred to just have a nice dinner with friends. And I made these self-negating choices so reflexively that I wasn't even aware that I was making them. Now, this is what many introverts do, and it's our loss for sure, but it is also our colleagues' loss and our community's loss, and at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss, because when it comes to creativity and to leadership, we need introverts doing what they do best. A third to a half of the population are introverts. A third to a half. So that's 1 out of every 2 or 3 people you know. So even if you're an extrovert yourself, I'm talking about your coworkers and your spouses and your children and the person sitting right next to you right now. All of them subject to this bias that is pretty deep and real in our society. We all internalize it from a very early age without even having a language for what we're doing. Now, to see the bias clearly, you need to understand what introversion is. And it's different from being shy. Shyness is about fear of social judgment. Introversion is more about how do you respond to stimulation, including social stimulation. So extroverts really crave large amounts of stimulation, whereas introverts feel at their most alive and they're most switched on and they're most capable when they're in quieter, more low-key environments. Not all the time, these things aren't absolute, but a lot of the time. So the key then to maximizing our talents is for us all to put ourselves in the zone of stimulation that is right for us. But now here's where the bias comes in. Our most important institutions, our schools and our workplaces, they are designed mostly for extroverts, and for extroverts' need for lots of stimulation. And also, we are living through this belief system. We have a belief system right now that I call the new groupthink, which holds that all creativity and all productivity comes from a very oddly gregarious place. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es interesante, y es interesante sobre todo porque esta persona está defendiendo que cada vez que somos diferentes. Está defendiendo que somos diferentes, y al ser diferentes significa que cada uno va a funcionar mejor en un ambiente o en otro, pero que una persona no es errónea por este rasgo de carácter, ¿no? Sino que al revés, necesita encontrar cuál es su mejor forma de funcionar. A menudo yo siempre digo en la consulta no está para cambiar la personalidad de los individuos, ¿no? Y el trabajo terapéutico no está para cambiar la personalidad de los individuos, sino para que los individuos entiendan cómo colocarse mejor ante las situaciones aprovechando sus características naturales, ¿no? Realizando lo que en otras corrientes se llaman a veces ajustes creativos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De lo que es un introvertido. Un introvertido necesita, como vemos, este espacio interior, y a veces se siente más violentado de costumbre cuando otras personas intentan traspasar esa barrera
Y esa barrera no tiene por qué ser mala. Esa persona cuando ya no necesite en ese momento esa barrera, bueno, pues se va a poder relacionar con los otros. Pero de primeras necesita de ese espacio. Como hemos dicho, la persona suele experimentar una saturación a menudo ante las interacciones sociales, sobre todo cuando estas duran mucho tiempo y esa interacción les agota y físicamente les deja bajitos. Entonces, bueno, vamos a ver, en este caso sí que esto es una serie de ilustraciones bueno, hay una ilustradora que corre por ahí por internet que realizó unos 17 dibujos para intentar entender mejor, creo que se llama Anna Boyle. Entonces intentó realizar estos 17 gráficos, os voy a enseñar solo un par, 2 o 3 de ellos, para intentar divulgar o hacer conocer cómo se siente una persona introvertida, ¿vale? Aquí hablaba un poco del conocimiento de ser introvertido, de las grandes ventajas que también tiene el ser introvertido, porque ya os digo, tiene sus peculiaridades y como sistema es un sistema que funciona bien ante determinadas situaciones o adversidades. Son personas con una gran capacidad de imaginación, un gran conocimiento también de sí mismos. Por lo tanto, tienen quizá una avezada capacidad de observación, por lo tanto son más capaces de comprender a los otros, tienen una serie también de habilidades más avanzadas en ocasiones de pensamiento y bueno, como os digo, su estado natural a veces es esa necesidad de espacio, ¿vale? Que tenemos que respetar. Y las personas que son introvertidas tienen que respetar ese espacio. No tienen que adaptarse a un mundo que les está forzando constantemente, sino que tienen, bueno, que más o menos llevar esa forma ese rasgo de carácter y entenderlo y no tropezarse con él, porque el problema es cuando nos empezamos a tropezar con él, cuando nos empezamos a sentir inadecuados, porque ahí ya empezamos a tener un problema. Lo que la gente normalmente aquí en este gráfico dice, bueno, que podría ser malentendido esto de ser introvertido, pues ser socialmente raro, odiar esa misantropía y eso, odiar a las personas, la timidez, normalmente personas que les gusta, bueno, pues esto que se llama los nerds o los frikis, ser demasiado serios, gente que no tiene habilidades para ser extrovertida. En cambio, de nuevo volvemos aquí, esta autora lo ejemplifica muy bien y pone: es un término amplio que hace referencia a un diverso grupo de personas que recargan sus energías pasando tiempo a solas. Bien. Vamos por último a definir qué es la fobia social. Aquí ya sí estamos hablando de un trastorno, ¿vale? Estamos hablando de una fobia y lo que caracteriza una fobia, ya sabemos por otros programas o porque ya lo hemos hablado bastante en otras ocasiones, lo que diferencia una fobia de un miedo o de algo transitorio, de una timidez, por ejemplo, en este caso temporal, sería, en este caso, la intensidad. Es decir, ya no estamos hablando de un miedo que pueda ser normal, sino un miedo paralizante que afecta de sobremanera al individuo. Por otro lado, estamos hablando de una interferencia en la vida cotidiana de la persona, es decir, bueno, se puede tener un miedo normal, pero si ese miedo está interfiriendo en las diferentes áreas o esferas de la vida cotidiana de la persona, ya sí tenemos un problema o un trastorno que está afectando. Por otro lado, hablamos de la irracionalidad de la persona. A pesar de que pueda entender a nivel racional lo que le está pasando, no tiene un control sobre la situación y sobre cómo está viviendo lo que le ocurre. De hecho, por ejemplo, dentro de la fobia social, lo común en las personas es decir, bueno, pues si yo puedo aceptar que pueda existir la timidez o no, o puedo aceptar que me pueda sentir cortado o cortada en un momento determinado, pero lo mío no es normal porque me siento cortado en situaciones donde normalmente no me debería sentir así, ¿no? ¿Por qué me voy a sentir así cuando saludo a alguien conocido? ¿Por qué me siento así cuando simplemente estoy en el metro y estoy rodeado de gente? Bueno, pues aquí está, yo creo que una de las claves. La persona no puede aceptar o, digamos, tiene especial aversión a la respuesta de inhibición.
que hablamos antes. Una respuesta normal, que es una respuesta de inhibición, las personas con fobia social lo viven sobre todo como un rasgo que les está delatando y que les está, digamos que yo tengo que trabajar mucho con el miedo al miedo, ¿de acuerdo? El miedo al miedo, dentro de las personas que tienen, digamos, agorafobia, pues aparece y es el miedo a que su propia reacción de pánico les lleve a el descontrol, la locura, la muerte. En este caso sería con respecto a la agorafobia, pero ¿qué haría una persona que tiene ansiedad social? Bueno, pues tendría miedo a mostrar esa respuesta de miedo, ¿vale? Esta es la clave para empezar a intentar entender y comprender este trastorno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Vale? Que la persona está continuamente en una especie de juego de espías. Tiene que mantener el tipo todo el rato, pero su cuerpo le traiciona a través de la sintomatología, su mente le traiciona, quedándose en blanco. Entonces son respuestas que no puede admitir y como no puede admitir esa respuesta, normalmente tiene que realizar una conducta de evitación para evitar el pánico a la propia sensación de vergüenza. Entonces, normalmente son personas que tienden a evitar aquellas interacciones sociales donde podrían tener esa ansiedad que les delatase. Bueno, muchos de los síntomas que podemos ver aquí, bueno, pues vamos a realizar un listado más o menos rápido. Bueno, las fiestas, las reuniones, a veces tienen la sensación de no poder escapar de una situación, tener que quedarse y quedarse en evidencia, quedarse el centro de atención en ese lugar. No significa que son personas a las que no les gusta ser el centro de atención. Yo creo que ser el centro de atención a casi todo el mundo le puede gustar. Estas son personas que temen ser el centro de atención y fastidiarla. Porque cada vez que de alguna manera se sienten ahí en el punto de mira, bueno, pues parece que van a hacer algo, como hemos dicho antes, que les va a perjudicar en su interacción social. Evitan normalmente las presentaciones en público, una situación temida, pues bueno, pues imaginamos que tenemos una dinámica de trabajo en las cuales, bueno, la gente se tiene que ir presentando. Bueno, pues esto es una de las pesadillas. Yo conozco incluso personas que, imaginaros, en el mundo de la empresa a veces se hacen regalos por Navidad y entonces, bueno, imaginaros un viaje, cualquier cosa. Entonces, bueno, pues se hace una especie de convención o de reunión o de fiesta y entonces se entregan los premios. Bueno, pues las personas, con tal de no subir a un escenario, vamos, prefieren no ir a Hawái antes que tener que subir a recoger un premio, ¿vale? Por eso digo que aparece esa interacción. Continuamente son personas que se sienten evaluados porque están proyectando esa evaluación. El propio juicio que tienen ellos sobre sí mismos lo proyectan en los demás. Los demás no son más que una prolongación de su propio juicio en este caso. Aparece por otro lado este pánico escénico y este terror a dirigirse a un público o a un grupo de amigos. Y por otro lado, por último, hay una cierta aversión, bueno, ahí vamos a ver otros tres más, hay una aversión a realizar, pues a veces estas llamadas telefónicas. Primero, porque pueden temer ser escuchados por parte de los otros y por otro lado, como no tienen más que el apoyo de su voz en algunas ocasiones, sobre todo cuando temen el temblor de voz, etcétera, etcétera, bueno, pues temen el interaccionar con los otros mediante el teléfono. Al no poder apoyarse en gestos, se sienten más desnudos cuando están hablando por teléfono. Hay una dificultad o una carencia en ocasiones de habilidades sociales, sobre todo porque hay una falta de práctica de esas habilidades sociales. Y bueno, pues por otro lado tienden a salirse de aquellos lugares en los que se pueden sentir encerrados, ¿no? No encerrados físicamente, sino encerrados a nivel social, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a poner esta diferenciación entre timidez, entre introversión y entre fobia social. Bueno, pues yo soy Rubén Casado, muchas gracias por haber estado ahí y esto ha sido La Teoría de la Mente.